PortAventura por fin ha anunciado aquello que llevamos mucho tiempo esperando, y es que Dragon Khan va a pasar a mejor vida. Cuidado, no todo Dragon Khan ni durante mucho tiempo, y es que a partir del 7 de enero PortAventura ha anunciado que va a reemplazar algunas de las vías de Dragon Khan. Quédate porque en este vídeo te lo voy a contar con todo lujo de detalles. Así es, PortAventura ha anunciado algo que más o menos ya se estaba escuchando en el panorama de los Friki Parques, pero que hoy se ha confirmado, y es que PortAventura va a realizar un retrack parcial a Dragon Khan. ¿Qué es un retrack? Por si tú no estás muy puesto en el tema. Pues un retrack no es nada más y nada menos que cambiar algunas de las vías. Es una cosa que no se acostumbra a hacer en las montañas rusas de acero. En cambio en Estampida, que es la montaña rusa de madera de PortAventura, ha pasado muchas veces, incluso ahora se le está añadiendo una vía que es de acero para facilitar un poco todo este cambio de vías. En las montañas rusas de acero esto es una cosa que no se acostumbra a hacer demasiado, más que nada porque tienen una vida útil bastante larga. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dragon Khan ya tiene 30 añitos, y la verdad, seguramente tú y yo lo hemos notado más de una vez. De hecho, muchas personas ya me comentan que subir a Dragon Khan últimamente está siendo desagradable, porque pega muchos meneos, sobre todo en el cuello, en muchas partes de su recorrido. Pues bien, PortAventura lo que va a hacer y lo que ha confirmado es que a partir del día 7 de enero va a cambiar concretamente el loop primero, el vertical loop, que consiguió ser el loop más alto de una montaña rusa jamás construido cuando abrió, en 1995, y también va a cambiar el Cobra Roll, que es este elemento que estás viendo aquí ahora mismo en pantalla. Estos dos son elementos que son muy icónicos y que a partir del 7 de enero van a desaparecer del skyline del parque. No te emociones demasiado, porque rápidamente van a ser reemplazados por vías nuevas. Y te preguntarás que cuál va a ser el procedimiento para hacer esto. Pues bien, el procedimiento va a ser muy sencillo. He impreso unas vías 3D de Dragon Khan para que puedas verlo de una forma más o menos detallada, pero bien, si tenemos aquí una pieza de Dragon Khan y aquí tenemos la que queremos reponerla, es tan simple como poner esta pieza en el lugar donde le corresponda. Hay que pensar que el mismo fabricante, Polygram Mobiliar, va a ser el encargado de hacer estas piezas de nuevo. Y cuidado, porque se va a hacer en principio en la misma fábrica donde se hizo, que está a pocos kilómetros de PortAventura, en la misma Vilaseca, que es la misma fábrica donde se ha hecho, por ejemplo, Huracán Cóndor. Es una gran fábrica, una mega factoría, donde se imprimen, por así decirlo, piezas de acero. Ahora bien, detalladamente, ¿cómo se puede acoplar una vía nueva de una montaña rusa como Dragon Khan a un tramo que es antiguo? Pues bien, lo que tendrán que hacer los constructores o los de mantenimiento que estén en este proyecto va a ser cortar literalmente un tramo de vía por donde quieran poner este nuevo tramo, seguramente pues con algunas cuchillas de acero, algunas radiales bastante potentes, de tal forma que encaje perfectamente. Dragon Khan, como muchas montañas rusas, tiene sus piezas de todo el recorrido soldadas. Esto se hace para que bien sea más resistente y bueno, que aguante más, en definitiva. Aunque hay montañas rusas que no las soldan, como puede ser Red Force. Red Force no tiene soldadas todas las uniones. Incluso si te acercas a la estructura puedes ver que entre vía y vía hay un pequeño milímetro que separa las vías, para que en caso de que se dilate pues haya este espacio de margen. Pero bien, Dragon Khan está soldado, con lo cual tendrán que cortar literalmente el tramo de vía para separarlo, y una vez esté separado tendrán que ir con mucho cuidado porque tendrán que atornillar de nuevo esta pieza nueva a la estructura antigua. ¿Qué es el problema de esto? Pues bien, el problema está en que si algún día quieren cambiar el tramo antiguo por otro nuevo, lo que tendrán que hacer es resoldarlo. Es decir, cortar otra vez y soldar otra vez sobre lo que ya se cortó y se soldó previamente. Lo que puede hacer que algún tramo esté algo brusco, incluso se pueda notar un poquito el cambio de vía. Otra cosa importante que PortAventura debería plantearse sería cambiar a la larga los trenes y obviamente cambiar más partes del recorrido, porque sí, el Vertical Loop primero y el Cobra Roll están algo mal, pero te sabría decir un montón de elementos más de Dragon Khan que están un poco temblorosos o bruscos. Con lo cual, yo creo que PortAventura ha abierto el bote para ir poco a poco cambiando piezas de Dragon Khan, como por ejemplo pues esta pieza de frenos que se les cambió y se le ha regalado a algunos empleados, o a casi todos de hecho, y que ahí está. Y bien, yo creo que poco a poco iremos viendo esos cambios en Dragon Khan. Por lo que hace
a la inmediatez, pues Dragon Khan tendrá estas vías nuevas a partir de la próxima temporada, porque estas obras seguramente se van a transcurrir como mucho en un par de meses. Yo creo que va a abrir temporada Dragon Khan con estas vías nuevas, porque es un proceso que en teoría, si no hay complicaciones, tiene que ser rápido y fácil de probar, porque no es ninguna montaña rusa que se construya desde cero. Así que Dragon Khan promete volver la temporada 31 de PortAventura con, bueno, un lavado de cara parcial, porque esto va a hacer que la parte antigua se note muchísimo más temblorosa que la parte nueva. Pero bueno, yo espero que sea el principio del cambio del nuevo Dragon Khan. Sí que es verdad que hay otras montañas rusas del mundo, como Increíble Hulk, que se ha hecho el retrack entero. Yo comprendo que esto implica pues un gasto muy grande. Aunque la montaña rusa esté diseñada, siempre hay que adaptarlo a los nuevos tiempos, nuevos diseños, o si los hay, nuevos trenes. Y hacer Dragon Khan entero nuevo costaría, pues yo creo que más de 20 millones de euros fácil. Esto es una solución rápida y más económica, si me lo permitís, a corto plazo, que va a permitir que podamos disfrutar de la experiencia de Dragon Khan bien, como una montaña rusa normal y corriente, sin que nos incomode demasiado en algunos tramos, porque en otros va a seguir siendo lo que es. Pero bueno, yo espero que esto vaya acompañado de un mantenimiento, de un mimo más constante a Dragon Khan, con cambios de ruedas más constantes que permitan que la experiencia sea más suave y disfrutable para ti y para mí. Y bien, espero que celebres esta buena noticia que nos ha dado PortAventura con un buen like aquí en el vídeo, que me comentes aquí abajo qué elementos te gustaría que viniesen después renovados, o qué habrías hecho tú si fueses PortAventura. Yo literalmente lo habría tirado todo abajo y lo habría reconstruido entero, pero bueno, no voy a quejarme de esta decisión, porque la verdad es que le hacía mucha falta y seguramente va a notarse muchísimo. Así que espero que te haya gustado el vídeo, que nos veamos en la siguiente aventura, que ya te avanzo que va a ser en Horrorland la próxima semana, así que suscríbete al canal para no perdértelo y nos vemos aquí, en el centro del universo. ¡Hasta luego!